Esta semana en el podcast de Latitud Cero tenemos un invitado de lujo. Desde España nos acompaña Antonio Aragón, medallista de plata en la categoría de fotoperiodismo y actual campeón mundial con la selección española de fotografía. Les recordamos que España es el actual campeón mundial de la WPC y su selección española estará con nosotros el 20 y 21 de marzo en el Hotel Hilton Colón de Quito para celebrar la Copa Mundial 2025. Antonio Aragón ha ganado varios premios entre los más importantes del mundo y es el actual número 2 en la WPC en la categoría de fotoperiodismo. Y él, junto a otros 20 maestros internacionales, estarán impartiendo con nosotros clases magistrales en la Convención Internacional Latitud Cero el 20 y 21 de marzo en el Hotel Hilton Colón de Quito, en donde tendremos 2 días llenos de eventos, galerías fotográficas, ferias de productos y servicios, salones experimentales de luz, modelos, fondos, servicio técnico y oportunidad de networking para dialogar con fotógrafos internacionales de varios países. Nuestro invitado practica una mezcla de fotoperiodismo y fotografía documental. El fotoperiodismo tiene como objetivo representar y comunicar a través de las fotografías determinados acontecimientos, personajes, temáticas o sucesos que generan emociones y crean conciencia. Y la fotografía documental que nace en el siglo XIX con el fin de mostrar la realidad de una situación de la forma más verosímil posible. La principal diferencia entre ambos géneros es el tiempo. Las fotografías documentales son una herramienta para registrar y preservar la historia y la cultura, promueven el cambio social y son un elemento indispensable, porque no solo permiten contextualizar el hecho narrativo, sino capturar el momento y convertirlo en un archivo para la memoria. Es un verdadero lujo el poder contar con Antonio Aragón en su podcast Latitud Cero. Y bueno, tenemos a un invitado de lujo desde España, tenemos a Antonio Aragón, vicecampeón mundial en la categoría de reportaje. Y pues es un gusto el poder conversar contigo, Antonio. Enhorabuena, ¿cómo estás? Hola Mario, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Cuéntanos en dónde estás y qué andas haciendo en términos de proyectos en este momento. Bueno, pues te he dicho, lo primero te he dicho buenas tardes porque para mí ahora son buenas tardes. He cambiado de hemisferio. Acabo de llegar hace unos días a España. Yo habitualmente resido ahora en Puerto Rico, pero bueno, hace unos días que vine para España porque tengo varios proyectos aquí. Tengo que presentar un libro y estoy inmerso en un reportaje aquí en España. Así que recién aterrizado todavía viendo el tema del jet lag y esas cosas. Ujú. Y justamente por eso te preguntaba, porque siempre que converso contigo estás en algún país diferente y pues con esto de los horarios de tiempo, creo que alguna vez te llamé a la madrugada si no me equivoco. Eh, Cuéntanos un poquito quién es Antonio Aragón. Pues Antonio Aragón es un fotógrafo documental. Antiguamente o anteriormente nos consideramos fotoperiodistas. Yo ahora ya más que fotoperiodista creo que soy un fotógrafo documental. Yo siempre he dicho que hay una pequeña diferencia entre una cosa y otra, por lo menos al modo que tengo yo de entender la fotografía, ¿no? Que fotoperiodismo es una cosa más de actualidad, más de noticia. Y lo que hago yo actualmente desde hace ya muchos años es fotografía documental y es pues nada, coger mis bártulos, coger las cámaras, irme a un país que me interese, que haya una historia que me interese y ir a fotografiarla, pero sin prisa. Soy freelance, soy un gran defensor del freelanceo, como digo yo, y a mí lo que me gusta realmente es poder decidir yo las historias, poder decidir yo los países y cuánto tiempo le voy a destinar a cada historia para contarla. Perfecto. Antes que entremos ya a la parte técnica, a la parte de iluminación, un poco qué es lo que vamos a ver también en el Latitud Cero, un poco de ir en lo que es tu filosofía para poder documentar. Cuéntanos un poquito sobre ti. Cuéntanos un poco de dónde eres. Entiendo que vives en otro país. ¿Cómo fue tu enlace con la fotografía? ¿Cómo nace esto de la fotografía en tu vida? ¿Cuántas horas tienes de programa? Porque podemos hablar largo y tendido sobre eso. Pero Vamos a bueno, hacer un pequeño resumen, sí. intentaré hacer una síntesis, un pequeño resumen de todo esto, ¿no? Yo nací en España, en Santander, en la costa norte de España, y desde hace ya más de 25 años bueno, pues digamos que ya no resido en España, sino que estoy pues dando saltos todo el día de un lado para otro. Estuve durante muchísimos años viviendo en Nicaragua y los últimos 3 años los he estado viviendo me he cambiado de residencia a Puerto Rico porque es un sitio como mucho más accesible, como está muy bien comunicado y a la hora de moverme, pues era mucho más factible que Nicaragua, que además ya yo creo que ya había cumplido un ciclo.
Y yo empecé en la fotografía, pues me imagino como cualquiera. Era un tema que me interesaba, cayó en mis manos una cámara fotográfica y empecé fotografiando atardeceres y amaneceres. Y es gracioso porque cuando empecé en esto de la fotografía, todo el mundo me preguntaba que qué me gustaba fotografiar. Y yo siempre decía que todo, absolutamente todo, menos el fotoperiodismo, la fotografía documental. Y al final, ¡pum!, te pega el golpe en la cara y he estado pues los últimos 25 años dedicándome pues prácticamente en exclusividad a esto de la fotografía documental, ¿no? Y trabajo fundamentalmente en mis proyectos, están normalmente hechos en África, viajo mucho a África, trabajo mucho en África y principalmente mis historias de los últimos 25 años han sido en África y en Centroamérica. Es ahora el momento que estoy intentando cambiar un poco y ampliar el abanico de posibilidades porque Asia, estuve una época viajando por Asia al principio de mi carrera, pero la tengo como muy abandonada y quiero volver a retomarla. Perfecto. Bueno, Antonio es ganador de muchísimos premios, es el actual vicecampeón, medalla de plata ganaste en la última Copa Mundial, ¿verdad? Es medalla de plata, vicecampeón en la categoría documental, pero también has ganado una serie de premios. He visto en tus redes sociales, cada vez que veo algo de ti, estás ganando algún premio en diferentes partes del mundo. Eso me dicen muchas veces los amigos, ¿no? Pero realmente es una anécdota. Lo que pasa que es que sí es una anécdota muy interesante, porque realmente los premios sirven primero para dar visibilidad a tus trabajos y darte a conocer a nivel internacional. Y segundo, también pues para financiarte, ¿no? Para financiarte estos proyectos. Yo ya no trabajo para ningún medio de comunicación. Sí trabajé durante varios años para diferentes agencias internacionales de noticias en Centroamérica y he publicado en prácticamente los principales medios impresos a nivel global. Pero realmente si eres freelance como yo, bueno, pues te necesitas financiarte de alguna forma y una de las muchas formas para financiarte es el tema de los concursos. Y yo siempre digo que es una anécdota porque o que sirven para eso y para alimentar un poco el ego. Sí es cierto que los fotógrafos tenemos el ego a veces un poco elevado, pero yo siempre digo que realmente para mí los concursos es una anécdota que lo que me hace son cinco segundos de subidón cuando te enteras de que has ganado un premio y sobre todo cuando es uno de los importantes. Y luego, pues eso lo que te hace, en mi caso, lo que me hace a mí es meterle más ganas y meterle más intensidad al trabajo para seguir perfeccionando la técnica y para seguir contando historias a la postre, ¿no? Porque realmente a mí lo que me interesa es contar historias y poder sufragar mis viajes alrededor del planeta. No, definitivamente las competencias y especialmente los premios son un termómetro, un termómetro que te dice que estás haciendo las cosas bien, ¿no? Que vas en el camino correcto, que a la gente le gusta, que a los expertos le gusta lo que tú haces y pues es hasta cierto punto, como tú dices, es un booster al ego, pero también que es importante porque te da la energía pues para el siguiente proyecto y para poder hacer cosas interesantes. Ahora, cuéntanos un poquito ya del tipo de fotografía al que tú te dedicas. Ya nos hablaste un poquito, pero cuéntanos ya un poco más, entrándonos en el tipo de eventos que tú buscas. Hemos tenido varios fotógrafos en este podcast de diferentes disciplinas, ¿no? De eventos sociales, de partos, de maternidad, de retrato. Cuéntanos ya un poquito en tu disciplina de la fotografía, en tu rama de la disciplina, qué es exactamente lo que haces y lo que buscas. Bueno, pues digamos que yo lo que siempre defino que lo que hago es contar historias, pero las historias que normalmente no aparecen en los medios de comunicación. No me interesan demasiado las noticias, las spot news, no me interesan viajar a países en los que haya una noticia de mucha actualidad, porque hay muchos fotógrafos y es muy complicado trabajar siempre con rodeado de fotógrafos. A mí me gustan más los trabajos de largo recorrido, que me pueden llevar incluso años para terminar una historia, pero que están ocultos, que son historias anónimas, en sitios anónimos y de gente que normalmente está sufriendo de una forma anónima. Si es cierto que yo lo que hago es, digamos que fotografiar historias de sufrimiento y siempre o principalmente enfocado en los dos extremos más frágiles de la cadena, que para mí son los niños y los ancianos. Entonces, pues bueno, pues si te metes en mi página web o ves todos los libros que he hecho y analizas los trabajos que he realizado en los últimos años, siempre todos más o menos tienen un mismo patrón y es eso, hablando de los olvidados. Yo siempre digo que yo fotografío a los olvidados. Me parece un tema súper interesante y además con la ventaja de que al estar solo y no haber ningún otro fotógrafo, digamos que tienes mucha más libertad para moverte y para enfocarte en un proyecto en concreto. El tipo de fotografía que tú haces es bastante descriptiva. A mí en lo personal me encanta el manejo de colores,
el manejo de texturas. Me encanta la filosofía que tienes para fotografiar, pero entiendo que para poder fotografiar primero tienes que ganar la confianza de la gente porque te metes en lo más íntimo de su espacio e inclusive por el acercamiento de la cámara en algunas de las imágenes, tienes que ganar ya confianza para poder entrar a ese espacio de personas que no necesariamente son fotografiadas todos los días. ¿Cómo lo haces? ¿Cuánto tiempo lo dedicas? ¿Y después de cuánto tiempo empiezas a fotografiar? Pues como bien dices, realmente eso es lo complicado del trabajo, ¿no? Y sobre todo los trabajos que yo hago, el entender que hay una historia y el llegar al lugar y empezar a hacer contacto sobre el terreno para poder hacer ese tipo de historias. Pues realmente es complejo, es muy complejo si solamente vas con la idea de fotografiar. Yo en este caso tengo la ventaja que llevo muchísimos años trabajando en África, siempre en los mismos lugares, y ya después de tantos años ya empiezas a tener amigos, empiezas a conocer gente, empiezas a tener contactos y te puedes mover de una forma mucho más lógica, ¿no? Además, hay que tener en cuenta que yo realmente cuando voy a África a trabajar, antes del trabajo fotográfico real, puro y duro mío, voy con un grupo de amigos, tenemos una pequeña ONG y desde hace 25 años hacemos cirugía plástica y reconstructiva en niños. Esto quiere decir que entramos en los hospitales y entramos a los sitios como ONG para poder ayudar a la gente realizando cirugías y consultas médicas y luego, lógicamente, yo voy profundizando en las historias o en los sitios porque a la postre, ya te digo, es lo realmente más complicado. Por ejemplo, para que te hagas una idea, yo cuando fui en el año 99 a Centroamérica por primera vez a Nicaragua para hacer una historia de un orfanato, me pareció tan sumamente interesante el país y me pareció tan sumamente interesante la historia que al final estuve viviendo y me quedé viviendo con los niños en orfanato 6 años y medio. Eso es lo que para mí significa ser fotógrafo documental y estar comprometido con tu trabajo, ¿no? Realmente darle tiempo, por ejemplo, otra de las historias más conocidas mías sobre la infancia olvidada en las minas de oro artesanales en Burkina Faso. Yo pasé un año y medio solamente para conseguir los permisos, permisos entre comillas, porque realmente allí era la ciudad sin ley, ahí el ejército y el gobierno no llegaba, estaba, digamos que, gobernado por los jefes tribales, más que nada en aquel momento, ¿no? Pues fue un trabajo de mucho tiempo, de muchos contactos, de muchos amigos que me echaron una mano sobre el terreno y estuve un año y medio para conseguir los permisos para entrar y luego a lo largo de 4 años más para realizar la historia. O sea, al final es un proyecto que me llevó en diferentes viajes, no lógicamente todo el tiempo allí, pero 5 años aproximadamente. Y hay que destacar que es un trabajo, primero que tiene que gustarte, que como todas las disciplinas de la fotografía tienes que tener vocación para esto. Y lo otro es que arriesgas tu vida, ¿no? Arriesgas tu vida porque en cualquier momento te sale alguien o pasa alguna cuestión que desentiende del tema, estás como tú dices en tierra de nadie y a veces la adrenalina de la gente se sube de 1 a 0. Yo lo he visto con fotógrafos. Yo tuve la oportunidad de hacer un documental que me tomó varios años, marcó mi vida. Definitivamente, cuando yo estaba en la mitad del documental, evaluaba en terminarlo o no, porque era muy complicado para mí el manejar mi tema familiar y el tema que está haciendo. Ya te voy a contar un poquito del tema que hice del documental, pero no quiero perder el hilo de lo que tú nos estás contando, que es extremadamente importante. Y lo segundo es cómo ganas en realidad ya la confianza con la gente, muestras las imágenes, cómo entras ya en la intimidad de la gente y en las casas. He visto, por ejemplo, muchas de las imágenes cuando, por ejemplo, estás ya básicamente súper cerca de la gente. ¿Cómo ganas esa confianza ya con el personaje en sí? Me gusta trabajar mucho cerca de la gente, muy cerca de la gente, a veces demasiado. De hecho, y hablando un poco de técnica fotográfica, yo no uso otro lente que sea un 28 milímetros. Ha habido épocas que usaban 24, ahora realmente uso un 28 desde hace muchos años. Y para hacer los retratos que hago y las instantáneas que hago con un 28 milímetros, pues tienes que estar muy cerca del sujeto. Porque para mí, bueno, esto lo decía ya el famoso Robert Capa, ¿no? Si no estás lo suficientemente cerca, la fotografía no es lo suficientemente buena. Yo creo en esa máxima fotográfica y además eso te permite realmente meterte mucho más lo que yo llamo oler la fotografía, ¿no? Estar en una situación y estar viviéndola muy desde dentro.
No estoy en contra de los teleobjetivos, lógicamente, también los he utilizado muchas veces, pero sí me gusta mucho más acercarme a la gente, meterme a ver su vida, sus historias. Y es curioso que en el mal llamado tercer mundo, que es donde yo digamos que estoy más especializado en trabajar, pues en eso, pues en Centroamérica, en África. eh, la gente cuando te ve con una cámara fotográfica cubriendo una historia, te respetan, yo creo que bastante más de la que te respetan en el primer mundo, ¿no? En Occidente, en Estados Unidos o en España. Es curioso que en España, digamos que hace muchísimo tiempo que no fotografiaba, hasta hace un par de años que empecé otra vez a hacer historias en España, y el tema de los accesos al interior de la gente es mucho más difícil en España, por ejemplo, que en África. La gente, si entras con buen pie, como digo yo, sin hacer mucho ruido, sin hacer aspavientos, sin creerte alguien superior al sitio en el que estás fotografiando, es muy fácil, muy sencillo, ¿no? Al final todo va llevándote a un cauce y lógicamente lo que no haces es llegar a un sitio y desembarcar, tirarte en paracaídas y empezar a hacer fotos como un loco, ¿no? Los primeros días vas sin la cámara, conoces a la gente, intentas hablar con ellos, te preocupas por su problemática, si les puedes ayudar en muchos casos, gracias a la ONG nuestra y gracias bueno, pues a ayudas de amigos y de organismos oficiales que alguna vez nos han dado dinero para proyectos, pues puedes también echar una mano porque realmente la fotografía es también una excusa, ¿no? Para mí la fotografía es algo muy importante en mi vida, pero para mí la vida es mucho más importante que la fotografía. Sí, en este momento estamos viendo algunas de tus imágenes, son imágenes exquisitas, eso es un, como te digo, tú ahora que lo mencionas, es un trabajo de años, es un trabajo de vida en sí, el que describes en estas imágenes, y ahora que lo explicas, pues tiene mucho sentido, ¿no? En un principio, cuando tú ves esto, dices, ¿cómo lo haces? Porque a veces nosotros llegamos a un sitio, llegamos con estas cámaras, y lo primero que la gente ve cuando ve una cámara, dos cosas, o curiosidad o miedo, así de simple, ¿no? Y la curiosidad puede permitirte que entres un poco, pero el miedo lo que hace es que la gente se ponga a la vanguardia de la imagen, ¿no? Que es todo lo contrario que lo que tú haces, que es en realidad que la gente se abre a ti, te da esa confianza y te permite entrar en esa intimidad que describen pues tus imágenes, las cuales, insisto, son exquisitas, ¿no? En todo el sentido, muestran la problemática, pero también hasta cierto punto son artísticas porque te permiten en ese caos, en ese problema, ver una imagen hermosa. Entonces, ¿cómo balanceas esas dos cosas? ¿Ya en la postproducción o las imágenes esperas el momento correcto en términos de iluminación? ¿Cómo funciona tu tipo de trabajo? Bueno, pues al final, como todos los fotógrafos, yo creo, la gente románticamente piensa que el fotógrafo pasa 24 horas haciendo fotos y realmente de las 24 horas del día haces fotos 30 minutos. Las otras 23 horas y media pasas buscando sitios, buscando sujetos, buscando luces, buscando esquinas perfectas para poder fotografiar, ¿no? En ese sentido, yo lo que sí hago es, digamos que mis imágenes, por hablar un poco de mis imágenes, no me gusta demasiado hablar de ellas, pero bueno, en este caso ya. Yo creo que amerita hablar un poco de las imágenes. Ujú. Yo trabajo independientemente del color y el blanco y negro. Sí es bien cierto que yo empecé haciendo fotografía en blanco y negro, clásica, fotografía analógica, ¿no? La mal llamada analógica, y metido en el laboratorio de blanco y negro, que me encantaba. Y cuando, digamos que yo di el salto a la fotografía en color, cuando me fui a vivir fuera de España y empecé a viajar, porque realmente era muy complicado salir a viajar con 100 rollos de película, volver a España y pasarte 2 meses editando y positivando y revelando esos negativos. Eh, Después de 25 años haciendo exclusivamente fotografías en color y una fotografía en color muy personal, muy contrastada, muy saturada, con mucho color radiante, en algunos casos hasta bonita, ¿no? Como tú dices, incluso alguna vez alguien me ha criticado diciendo que fotografío situaciones muy complicadas de una forma muy bonita. Y yo la respuesta que les doy siempre es la misma. Yo digo que bastante jodidos están los pobres personajes que tengo delante de la cámara como para hacerles más dramáticos y hacerles más sufridos de lo que realmente están, ¿no? Y es curioso que desde hace ya unos cuantos años volví otra vez al blanco y negro, y mi blanco y negro es prácticamente lo mismo que el color,
pero sin color, lógicamente. Muy contrastado. Soy fotógrafo de negros, sobre todo los negros me fascinan. Y me fascinan que los negros sean muy profundos, pero que tengan mucho detalle y que los blancos nunca estén reventados. Digamos que eso es lo que yo busco, ¿no? Y eso lo busco y sigo trabajando exactamente igual a como trabajaba en el laboratorio en blanco y negro y haciendo máscaras, haciendo reservas, porque hay que tener en cuenta que en el mundo documental, en el mundo fotoperiodístico, la postproducción, la edición fotográfica posterior en Photoshop es muy limitada. No nos dejan prácticamente, bueno, lógicamente no dejan alterar absolutamente nada y los parámetros en los que nos tenemos que mover son muy limitados. Y de hecho yo lo que hago es desde siempre, es el trabajo previo en cámara. Yo prácticamente todo lo de la cámara lo trabajo en manual y digamos que, por ejemplo, los colores cálidos con los que que si ves mis fotos en blanco, en color, son muy cálidas, prácticamente todas tienen una esencia cálida. Bueno, pues eso lógicamente lo trabajo con el white balance en la cámara, pero no en postproducción. En postproducción yo siempre digo que si pierdo más de un minuto en editar una fotografía es una pérdida de tiempo porque realmente ese minuto siguiente tienes que utilizarle en buscar más historias para fotografiar, ¿no? Pero sí es curioso que la gente piensa que muchas veces estás todo el día fotografiando y no, no es cierto. Lógicamente hay escenas que a veces ocurren y de repente en 2 minutos haces 2000 fotos porque la situación es fantástica, pero luego hay días que incluso no haces ninguna fotografía porque estás intentando llegar a un sitio, estás intentando llegar y además estás intentando llegar a un sitio y que en ese sitio haya una esquina que te interese y que en esa esquina haya alguien que le ocurra algo y que encima le tenga bonita luz. Realmente a veces es, bueno, pues como jugar a la lotería, ¿no? Claro. Lo que pasa que, lógicamente, con el tiempo y la experiencia vas aprendiendo y sabes cómo moverte, ¿no? Y cómo buscar ese tipo de situaciones. Ya, y me imagino que para el tipo de fotografía que tú haces es fotografías con luz natural, ¿no? O sea, tú esperas el momento correcto, conoces tu equipo, conoces tu balance en blancos, conoces tu temperatura, la trabajas y has estado ahí varios días, sabes a qué horas cae el sol, sabes, básicamente tú tienes todo ya, como tú dices, manualmente, todo predescrito. No utilizas mucho el flash para las situaciones en las que trabajas. ¿O cómo es? En los últimos años no, el flash digamos que le he limitado bastante, pero si ves mis trabajos anteriores sí utilizaba bastante el flash porque me parece un recurso interesantísimo y sobre todo para cierto tipo de fotografías es muy interesante. Lo que pasa es que yo viajo solo siempre y hay que tener en cuenta que si lógicamente viajas solo, pues estás mucho más limitado a la hora de tener que cargar y preparar a tu equipo, ¿no? Yo pues en ese sentido trabajaba con un pequeño flash de mano y le separaba de la cámara para conseguir ciertos efectos. O a veces le ponía en el suelo o le metías en cualquier sitio para que diera un toque de luz en un momento determinado. Pero en los últimos años, digamos que he usado menos el flash. Me encanta la luz natural, sobre todo, bueno, pues lógicamente la del amanecer y la del atardecer en lugares como África o en Centroamérica, pues tienen un color y tienen unas texturas brutales, increíblemente bellas, ¿no? Pero bueno, con las cámaras fotográficas actuales, que son una maravilla y que dan posibilidades todas las del mundo, pues ya no te puedes circunscribir o no tienes que circunscribirte simplemente a hacer fotografías a una hora muy concreta, ¿no? Sino que puedes trabajar, bueno, pues con ISOs. Por ejemplo, yo cuando empecé en la fotografía, hacer una fotografía a 1600 ISO era una locura y Claro, hoy en día 1600 ISO es cero prácticamente, porque trabajas a ISOs de 6000, de 12000, de 150.000, que dices tú, wow, esto era impensable hace unos años, ¿no? claro, claro, claro. Empezamos con el ISO 100 disparando con Hasselblad hace muchos años atrás y era una locura. Sí, ahora lo que pueden hacer las cámaras es increíble, ¿no? Pero nunca se pierde la esencia en sí del conocimiento de en dónde tienes que estar parado, de qué es lo que buscas, de cómo impacta la luz en la gente, cómo rebota la luz. En tu caso, yo veo, juegas mucho con temas de sombras, obviamente enfocas al sujeto en la problemática, también en su espacio, en su entorno, es muy descriptivo lo que haces, es casi como me decía alguna vez mi maestro, una imagen tiene que responder las tres preguntas básicas, qué, cómo y cuándo, ¿no? Entonces están allí y lo describes de una forma muy exquisita. Y te lo decía yo, entiendo por el tema de la WPC, como parte de la World Photographic Cup, las fotografías de esta categoría de documental no pueden ser alteradas o no pueden ser editadas, es una
de las reglas de la competencia y de las competencias en sí de esta categoría de la fotografía del fotodocumental. Pero yo te lo decía porque hay mucha gente que no lo conoce y a veces dice, no, eso fue postproducido. Y no, eso es básicamente tener conocimiento del impacto de la luz, de poder sacar ventaja de los contrastes, de las texturas. Y todo eso se hace con técnica, con conocimiento y con paciencia, porque eso no es que pasa que entras y eso ya está ahí. Si tienes que esperar el momento adecuado para que todos estos elementos se combinen y pues puedas tener las imágenes que tienes, ¿no? Que son exquisitas. Te decía que hace algunos años atrás hice un documental de los niños que se cruzaban la frontera de México a Estados Unidos. Hice un documental que me tomó un par de años hacerlo, que marcó mi vida. A veces, cuando había niños y yo recién tenía a mis dos niñas que ahora ya son adolescentes, me levantaba sudando a la madrugada y tenía unos sueños horribles. Y te digo que me marcó mi vida. A veces mi esposa me decía, no vale la pena porque estás perdiéndote tú. Y el compromiso con ese documental que me tomó varios años se llamaba justamente Dile no a la migración riesgosa, que era algo que hice con una embajada, en este caso la embajada del Ecuador en Estados Unidos. Fue crucial en mi vida porque me permitió conocer cosas interesantísimas y esa fue una de las razones por las que yo entré a la parte más allá de la fotografía, que es el empujar los recursos de los fotógrafos en Estados Unidos y poder visualizar o visibilizar a los fotógrafos hispanos acá en Estados Unidos, porque cuando tú ves este tipo de problemáticas, te das cuenta que las imágenes sí son importantes y las imágenes despiertan un montón de bulla, como nosotros decimos, que cuentan historias, pero también entendemos que cuando no hay voluntad política para verdaderamente cambiar las cosas, no se cambian, simplemente son cosas que son recurrentes, que pasan. Y bueno, a mí ese documental en realidad me cambió la vida hace muchos años atrás y me permitió entrar en otras cosas un poco más profundas, se puede decir, dentro del tema de las comunidades hispanas acá en Estados Unidos, de nuestros fotógrafos hispanos acá y también de algunas otras cosas que yo hago aparte de la fotografía, pero que creo que son importantísimas el poderlas evaluar, el poder conocerlas. Y como le decía a otra colega fotógrafa de otra disciplina, que tiene que tener una voluntad de trabajo, una disciplina de trabajo y una vocación de trabajo para poderlo hacer, porque no es para todos. Por más buen fotógrafo que seas, tiene que ser una serie de bondades y virtudes para poder hacer este tipo de trabajo que tú lo haces. Yo me saco el sombrero, enhorabuena por ti, por tus imágenes. Sé que no es fácil, pero al final del día, cuando tú ves esas imágenes y te pregunto, ¿valen la pena? Yo creo que Pues sí. esa es la pregunta, yo creo que es la pregunta clave al final, ¿no? Es si merece la pena o no. Yo te puedo decir que siempre que me voy a hacer una historia a cualquier sitio, siempre hay un momento en esa estancia, en esa estadía en el lugar, que digo, ¿qué coño hago aquí? ¿No? Siempre hay un día que tienes un bajón y que de repente las cosas no salen bien, las estás pasando mal, o estás enfermo, o tienes problemas de miles de problemas que pueden ocurrir. Porque Murphy era fotógrafo, siempre digo yo, porque realmente en un día malo siempre ocurre todo lo malo, pero va a venir algo peor. Es complicado a veces. Lógicamente, yo siempre digo que tienes que estar dispuesto a pagar el precio, y es el precio que tú comentabas antes, ¿no? Bueno, pues a veces tener ciertos sueños o el estar intranquilo en ciertas situaciones porque has vivido una situación concreta muy compleja de alguien frente a tu cámara y eso te marca. También es cierto que yo siempre digo que la cámara es una barrera, una pequeña frontera que todos los fotógrafos documentales o fotoperiodistas lo ocupamos porque si no sería imposible trabajar. Pasarías la mitad del día llorando e intentando hacer algo diferente a lo que estás haciendo y tú realmente has ido ahí por tu trabajo y tu trabajo es hacer fotos. Yo si quisiera ser mejor persona me hubiese hecho médico o hubiese estudiado para santo, ¿no? Yo como no soy santo, pues bueno, pues hago fotos de la mejor manera posible. Intento con mis fotografías contar historias que de otra forma nadie conocería o muy poca gente conocería. Y la gran respuesta, en este caso, la respuesta a la gran pregunta que me acabas de decir, de hacer, es
que realmente yo sí he conseguido y he visto que con mis imágenes, en ciertos casos muy puntuales, he conseguido un cambio para mejor para alguien. Pensar en términos absolutos es estúpido, no somos fotógrafos, no tenemos la cura del cáncer ni nada por el estilo. Pero sí, sí es cierto, yo lo llevo diciendo hace muchísimos años, que si consigues mejorar la calidad de vida de una sola persona, bueno, pues con eso ya te das por satisfecho, por lo menos en mi caso, ¿no? Y yo a lo largo de todos estos años sí he visto muchos pequeños cambios muy concretos en situaciones muy concretas que por eso yo creo que sigue mereciendo la pena, ¿no? Porque al final también el fotógrafo documental, independientemente de los premios, de las exposiciones, del reconocimiento, de lo famoso o no famoso que seas, realmente también lo que te gusta es ese trabajo, ver tus imágenes y luego intentar, bueno, intentar conquistar el corazón de alguien que mira tus imágenes para intentar ayudar. Para mí eso realmente es lo más importante. No, definitivamente que sí. Y ahora que vemos tus imágenes, pues definitivamente tiene sentido con la explicación que tú nos das, ¿no? No son imágenes que pasan a veces por la casualidad, llegas a un momento y tienes la luz perfecta y tienes el momento perfecto que pasa. Tal vez eso pase un par de veces en tu vida, pero el documentar, el tipo de cosas que tú haces requiere de disciplina, requiere de paciencia, requiere de tiempo. A veces yo alguna vez no me gusta la pesca, yo soy una persona muy impaciente, ¿no? Yo soy una persona que no se puede quedar quieta un momento, ¿no? Eso es parte de mi forma de ser. Y alguna vez fui a pescar con alguien y creo que fue el momento más awkward o más, se puede decir, desatinado, porque estás con una persona que me dice, no puedes hablar porque no vamos a pescar nada. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí, no? Pero él iba básicamente a pescar y ahí entendí pues esto de la disciplina, ¿no? O sea, tú vas a hacer, y esto es vocación a la gente que le gusta pescar y está solito en un pequeño bote esperando que caiga. Y al final la recompensa es ese pez que tienes y que te lo vas a comer después, ¿no? Al Entonces, final, yo creo que es un símil perfecto ese que pones de la pesca con la fotografía, ¿no? Realmente es lo que hacemos. sí, ¿no? Y otra de las cosas interesantes, y creo que es una anécdota para que la vayas analizando ahora que vas a Ecuador, tú decías, y me pareció súper interesante ese dicho de hago que los momentos difíciles se vean en fotografías bonitas. Nosotros tenemos algo interesante en Ecuador, es que mucha de nuestra música es música triste. Si tú escuchas la música, es música para sentarse y ponerse a llorar, porque habla de tragedia, habla de un montón de... Pero la gente baila ese tipo de música, entonces le saca el provecho al momento difícil y lo baila y lo goza. Entonces es una de las características que tiene nuestra música ecuatoriana, ¿no? Es el saberle sacar provecho a los momentos difíciles, como desafortunadamente algunos momentos que estamos pasando ahora en nuestro país. Bueno, yo resido en los Estados Unidos ya muchos años, pero nuestros colegas, la industria de la fotografía en Ecuador está pasando por momentos críticos por estos temas de la sequía y temas de luz, están sin luz y tú sabes que la fotografía es luz y sin luz, pues obviamente estás complicado, ¿no? Estás complicado, pero les deseamos momentos mejores a nuestros fotógrafos, a nuestros colegas. Y sabemos que no hay mal que dure 100 años. Esto va a cambiar en los próximos meses y estamos seguros que ahora para este año que entra y específicamente para marzo, del 17 al 21 de marzo, en el Hotel Hilton Colón, en donde vamos a tener tu presencia. Estoy tan contento de de poderte dar la bienvenida a Ecuador y ojalá que puedas también el poder, estoy seguro que vamos a tener la oportunidad de fotografiar en Ecuador y hacer algunas cosas interesantes. ¿Cuál es tu expectativa en términos de latitud cero en Ecuador? Pues estoy súper entusiasmado, aunque no lo parezca. Realmente yo soy un tío mucho más expresivo. Aquí en esta situación, estar delante de la cámara es una situación muy extraña para mí porque no me gusta absolutamente nada, ¿no? Entonces, digamos que aquí estoy un poco cohibido y un poco nervioso, pero realmente en el tete a tete, directamente soy muy extrovertido y me encanta compartir mis conocimientos, me encanta hablar de fotografía, me encanta conocer fotógrafos que me enseñen otras cosas. Y en ese sentido decías tú algo muy interesante, y es que las dificultades que están pasando los fotógrafos en Ecuador, yo siempre he dicho que de las dificultades se aprende mucho más. Por lo menos en mi vida yo siempre he aprendido, cuanto más he aprendido siempre ha sido en situaciones límite y en situaciones que digamos que no era la situación idónea, ¿no? En la que puede pensar
que vive cualquier persona, ¿no? Y en cuanto a latitud cero, pues estoy ansioso, por decirlo de alguna forma. Ya que estoy contando los días de poder llegar a Ecuador. No conozco Ecuador, además es una oportunidad maravillosa para conocer el país. Y la verdad que estoy expectante porque tampoco sé muy bien lo que esperas de mí. ¿No? Y al final, bueno, pues realmente yo tengo muchísimas cosas que contar, muchas cosas que mostrar, que compartir con todos vosotros, y la verdad es que estoy entusiasmadísimo con poder ir a la Latitud Cero y trabajar allá. Yo soy una de las personas que a pesar de estar ya casi 30 años en esto de la fotografía, empecé también bastante joven, a finales de los 90, con formato medio y también me encantaba estar en laboratorio, haciendo pues todo lo que tiene que ver con la edición de de las imágenes, con los químicos, envenenándome un poco con el olor de los químicos y el bleach y todo este tipo de cosas, pero que era maravilloso al final del día. Cuando tú alzabas y veías esa imagen y decías, wow, está ahí, era increíble, ¿no? Esa sensación. Pasar de esa revolución de lo análogo a lo digital, pues también abrió un montón de oportunidades y un montón de cuestiones. Y ahora la inteligencia artificial, no se diga, pues abre, no hay que tenerle miedo, ¿no? Hay mucha gente que habla conmigo y dice, Mario, no, mejor tienes que, mejor ni hables de la inteligencia. No, es simplemente otra revolución más en nuestra carrera de la fotografía y es una herramienta al final del día y hay que saberla utilizar. Y te digo que yo soy de las personas que solo viendo una imagen aprendo, ¿no? Hay que saber entender, estudiar las imágenes. Y cuando yo veo tus imágenes, te digo, definitivamente a mí me inspiró muchísimo. Yo estuve en Dallas, en Texas, el año pasado, cuando fue la final de la Copa Mundial. Tuve la oportunidad de estar con algunos compatriotas tuyos cerca de ellos, estaban en la mesa de al lado. Y yo ya sabía que ganó España porque iba contando los puntos. Y esta es una anécdota que te digo. Sabía que Canadá le faltaba puntos y cuando salió la última categoría, yo le dije a la mesa de al lado, ganaron la Copa Mundial. Me decía, no puede ser. Le digo, ganaron la Copa Mundial, ya tienen los puntos. Y pues en el momento que anunciaron, saltaron de la emoción y nos abrazamos todos. Y enhorabuena, España, campeón del mundo de la Copa Mundial, es el campeón actual de la Copa Mundial. Y pues y gran parte de eso fue una de tus imágenes que pues logró que, que España pues sume las medallas y los puntos para poder tener la Copa Mundial. Enhorabuena. Y cuando vi tus imágenes dije yo, tengo que tenerla en Ecuador porque creo que nuestros fotógrafos ecuatorianos deben ver estas imágenes, deben tener esa oportunidad de poder tener este contacto con fotógrafos como tú, que han tenido una experiencia de vida tremenda y que creo que solo el contando el proceso, pues ya se aprende un montón, ¿no? Hay muchos colegas fotógrafos extraordinarios, muy buenos en el Ecuador. El tema con Ecuador es que siempre pasa algo, no es un país aburrido, y lo digo en doble sentido, ¿no? Siempre pasa alguna vaina media complicada en nuestro país, ¿no? Es un país que tiene un montón Los países buenos. sí, tiene un montón de polémicas en términos políticos, un país riquísimo, pequeño, que debería ser un paraíso turístico, pero en realidad es todo lo opuesto, pero no es un país aburrido. Y en ese sentido los fotógrafos tienen mucho que fotografiar, así que vas a tener una audiencia súper interesante, y pues también puedes compartir ese networking con los fotógrafos ecuatorianos y fotógrafos de otros países también de la región, que estoy seguro que vas a vivir unos momentos súper chéveres en Ecuador. Eh, y pues voy a estar en tu clase junto a muchos otros fotógrafos y estamos seguros que va a ser una inspiración tremenda. Voy a presentarte un fotógrafo increíble que se llama Jim Lazala, es uno de mis mentores. Él hace algo parecido a lo tuyo. Eh, Él hizo las fotografías para las Naciones Unidas, para la ONU, después del temblor de Haití. Tiene unas imágenes también que son tan tristes, pero la imagen es tan exquisita que se vuelven artísticas hasta cierto punto.
y pues estoy seguro que se podrá hacer un networking súper interesante. Estoy expectante de las preguntas que desde ya tendrán nuestros fotógrafos para ti, eh, siempre en una cuestión positiva. Y pues enhorabuena por tenerte en Ecuador. Yo también estoy contando los días. No puedo creer que ya estamos en noviembre, ya se acerca la Expo Latitud Cero, así que les también en este momento les pedimos a nuestros fotógrafos que no se han registrado todavía que vayan registrándose porque los cupos son limitados y pues vamos a tener una ponencia, un masterclass con Antonio pues de primer nivel. ¿Y cómo te va en este año para la Copa Mundial? ¿Eres parte del equipo de España también para este año? Pues sí, sorpresivamente, digo sorpresivamente porque realmente es una alegría muy grande. Me comentabas antes de Dallas y de haber quedado campeones por primera vez en la historia. Ha sido la primera vez en la historia que España gana la Copa del Mundo. Y la verdad que para mí fue algo increíble porque yo, bueno, cuando me llamaron, me invitaron a participar, yo dije que sí, por supuesto. Y me hacía muchísima más ilusión ganar un premio con la selección española que ganar un premio mío personal de otros concursos, ¿no? Porque al final, bueno, es un premio, pero además estás representando a tu país y sobre todo en este caso yo, que llevo tantos años viviendo y trabajando fuera de mi país, ¿no? Y este año, pues ha sido la semana pasada. La semana pasada ya nos pidieron fotografías para la selección y bueno, me llamó el seleccionador. Pepe y me dijo, Antonio, enhorabuena, eres uno de los fotógrafos que forman parte de este año del equipo nacional y para mí es una noticia increíble. Lógicamente, con un peso muy fuerte, con una responsabilidad muy grande, porque ya no solo trabajas para ti, sino que tienes mucha más gente detrás. Pero realmente estoy muy emocionado con esta nueva nominación a ser parte de la selección española y con muchas ganas de intentar por lo menos quedar muy bien y si se puede repetir triunfo como el año pasado, pues sería fantástico, ¿no? Al final, yo siempre digo que en esta vida hay que ser ambicioso, ambicioso de los buenos, ¿no? Siempre hay que querer más, nunca hay que conformarse, nunca jamás te tienes que conformar con nada, ni con el tiempo, ni con tus imágenes, ni con tus premios. Entonces, en ese sentido, bueno, pues ahí estamos la selección española a tope, preparados para intentar daros guerra a todos vosotros e intentar ganaros. Claro que sí, ¿no? Y pues los estamos esperando con los brazos abiertos en Quito, en Ecuador, en la mitad del mundo. Desde la mitad del mundo van a tener la oportunidad de hacer unas imágenes hermosísimas. Nuestra gente que es tan amable y nuestro Quito querido, que es la sede de la Copa Mundial, pues con con ese contraste histórico que tenemos, con el background que tenemos de España y pues de lo nuestro propio que es el Ecuador, ¿no? Entonces es básicamente una mezcla de culturas, tanto la española como la cultura de los pueblos que estuvieron antes, de los incas, de los quitus, de los caras, de todo lo que es en realidad nuestras culturas antiguas y lo que es ahora la modernidad de un Quito hermoso, pues que se levanta y que está vibrante y expectante por esta Copa Mundial, pues y los esperamos con los brazos abiertos. Antonio, muchísimas gracias por tu tiempo. Enhorabuena por ser parte de la selección española una vez más y estamos seguros que y expectantes de ver tus imágenes en la Copa Mundial. Siempre digo, solo viendo las imágenes uno aprende y teniendo la oportunidad de ver las mejores imágenes de la Copa Mundial en Ecuador, pues creo que nuestros fotógrafos van a aprender muchísimo y pues te esperamos en Ecuador. Tus palabras finales para los fotógrafos que te están viendo en este momento y pues que estoy seguro que estarán en tu clase en Ecuador el 20 y 21 de marzo en el Hotel Hilton Colón de Quito. Pues simplemente invitarles a que vengan a Latitud, que vengan a los masterclasses, a las charlas, que se imbuyan del ambiente fotográfico, porque realmente es muy importante. Yo siempre he dicho que es muy importante aprender de gente que sabe de su tema, ¿no? Y en este sentido, los fotógrafos que has invitado a participar en esta convención son increíblemente buenos y yo creo que las enseñanzas que les pueden dar a los chavales de Quito, en este caso, y a la gente joven que está empezando, va a ser muy útil, porque nunca hay que olvidar que yo por lo menos me metí en la docencia, llevo muchísimos años dando clases en diferentes universidades y yo dije siempre que cuando empezaban esto de la docencia, yo digo, yo quiero ser
un profesor distinto. Yo quiero solamente enseñar lo que realmente les sirva para algo. Y yo creo que realmente la gente de Ecuador tiene que aprovechar esta oportunidad única bueno, pues de aprender trucos y sobre todo de aprender atajos, ¿no? Porque al final esto es una carrera de largo recorrido, pero que sí es cierto que por el camino, si te vas encontrando con gente interesante, puedes encontrar ciertos atajos para conseguir unos resultados más profesionales en una menor cantidad de tiempo. Y eso realmente es muy importante. Y la verdad que nada, simplemente a ti agradecerte, como siempre, desde que nos conocimos e hicimos clic con un buen feeling darte las gracias por esta invitación para conocer vuestro precioso país y sobre todo, bueno, pues para compartir conocimientos y experiencias con los fotógrafos que se acerquen a la convención. Muchísimas gracias, Antonio. Ha sido de veras súper chévere el poder conversar contigo. Estoy seguro que ahora que te conocen un poco más, nuestros fotógrafos pues van a estar deseosos de asistir a tu clase, el poder inspirarse con estas imágenes, el poder conocer sobre esta hermosa profesión de lo que es la fotografía y pues de esta categoría que es la fotografía documental, ¿no? Enhorabuena, nos vemos en Ecuador, un abrazo cordial y pues hasta la próxima, Antonio. Muchas gracias, Mario. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos en breve. Ok, Chao. bye.